ejecuta actividades físicas, mucho más va a tomar más líquidos. Bien, vamos a hablar entonces de los riñones. Estos son los riñones. Entonces, ¿dónde se encuentran los riñones? Los riñones se encuentran en la región lumbar. Esta es la región lumbar, es decir, en la pared posterior del abdomen. Están pegados a estos músculos que son que es el cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. Está pegado a ese músculo. Y delante de los riñones se encuentra el peritoneo. Por eso se llama también que estos órganos son retroperitoneales. Están detrás del peritoneo. Aquí adelante está cubierto por peritoneo. Entonces, son el número de dos. El, el riñón derecho es ligeramente más descendido que el izquierdo. Aquí tenemos un poco más descendido que el izquierdo. Mide de altura 12, de ancho 6 y de espesor 3. Sencillo de recordarse. 3, 6, 12. Fácil. Esas son las dimensiones de los riñones. Sus medios de fijación de los riñones principalmente corresponden al ilio renal. Este es el ilio renal, donde está ingresando a los riñones arterias y venas. Y está saliendo este otro conducto que es la pelvis y el uréter. Se llama pelvis renal y el uréter a continuación. Entonces, este es el medio de fijación mucho más importante. Hay una capa aquí envolviendo al riñón, ambos riñones, la capa de tejido grasoso, es una capa de grasa, o sea, se llama la bolsa adiposa o capa adiposa de Gerota. Es la que va a proteger a los riñones acá. Entonces, ese es el único medio, bueno, y la presión intraabdominal son los únicos medios de sostén del riñón. Esa es la característica en este caso. Va a presentar un polo superior, un polo inferior, un borde interno cóncavo y un borde externo convexo. Aquí está, un borde convexo. Va a presentar una cara anterior y una cara posterior. Si nosotros tomamos en cuenta las relaciones que tiene el riñón, aquí vamos a ver que delante del riñón derecho es diferente a la relación del lado izquierdo. Delante del riñón derecho ya hemos visto, se encuentra la segunda porción del duodeno o la porción descendente del riñón. Aquí se encuentra la porción descendente del duodeno, diré. El duodeno se llama por eso porción presrenal porque está delante del riñón. El polo superior, aquí el polo superior se encuentra apoyado casi hacia el hígado. El hígado viene y se apoya aquí, en el polo superior. Del lado derecho estamos hablando. Y entonces, la cara posterior, el músculo cuadrado lumbar. La cara anterior, segunda porción del duodeno. El polo superior, hígado. Y el polo inferior está libre, es libre aquí. En el lado izquierdo, la, la cara anterior está en relación con, aquí va a venir parte del intestino delgado, el estómago más que todo, y parte del yeyuno que asciende hasta aquí, en esta cara anterior. Y la convexidad que vemos aquí va a estar en relación con el colon aquí. El colon va a estar aquí, con el ángulo colónico y descendente. El polo superior está en relación con el vaso. Aquí el vaso va a estar también relacionado. Entonces, esas son las relaciones tanto del derecho como el izquierdo. En el polo superior
fuera de relacionarse en este lado derecho y en el izquierdo con órganos, se encuentra esta glándula. Esta glándula se llama la glándula adrenal o antiguamente llamada la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal o glándula adrenal. Esa es la relación más importante en esta parte, porque la glándula adrenal va a cumplir una función eminentemente endocrinológica. Es una glándula piramidal, no tiene mayores dificultades en el conocer anatómicamente. Lo que nos interesa es su funcionalidad. De la glándula adrenal, de las glándulas adrenales van a hablar mucho en fisiología. En anatomía solamente vamos a hablar de que tiene una forma piramidal, pero está separada del riñón por una aponeurosis que se llama interadreno-renal. Así es. Aquí vemos las glándulas adrenales. Aquí está la glándula adrenal, está separada por esta aponeurosis que se conoce con el nombre de interadreno-renal. Aquí está. Esta glándula adrenal es muy importante ya que de aquí van a salir hormonas llamadas las 17 cetoesteroides o los famosos corticoides, ¿no? Que son muy importantes. Eso es lo que vamos a ver. Bien. Seguiremos hablando de los riñones, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, los riñones van a tener una concavidad interna donde se encuentra el ilio renal. Aquí está la pelvis renal, la vena renal y la arteria renal. Esta parte, aquí estamos viendo la vena renal, ¿de dónde procede? O diré, a dónde sale del riñón la vena renal y llega a la vena cava inferior. Sale del riñón derecho a la cava inferior. Pero ustedes fíjense, la vena renal es la izquierda es más larga que la derecha, porque tiene que cruzar todo el ancho de la arteria aorta. Por eso es más larga la izquierda que la derecha. Y al contrario, la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal, es más corta que la arteria renal derecha. Entonces, estos dos grandes vasos son los que van a contribuir a formar parte de las funciones renales dentro de lo que vamos a conocer las unidades anátomo-funcionales del riñón que corresponde al nefrón, vamos a hablar de eso. Y también las vías urinarias. Entonces, el riñón, por no tener un buen refuerzo de sostén, es proclive a que se caiga. Entonces, a eso se llama tosis renal. Muy frecuente la tosis renal, por ejemplo, en un traumatismo. A una persona que la golpean, le dan puntapiés, entonces puede producirse caída del riñón, tosis renal, y las consecuencias son siempre no fatales, pero por lo menos traen problemas de circulación, hay problemas de hemorragias, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo la glándula adrenal, que vamos a hablar en fisiología más que todo. Aquí está la arteria renal izquierda, la renal derecha. Aquí los riñones. Entonces, los riñones, el número de dos, ah, para eso, jóvenes, antes de que comience o que siga, diré, van a conseguirse riñoncitos pueden ustedes conseguir riñones de cordero, de cerdo, para poder hacer un corte y ver la configuración interna de los riñones, que es muy importante. De igual manera pueden conseguir riñones de vaca, pero son un poco más grandes, ¿no? Pero
Es la misma estructura que vamos a encontrar. Parte del estudio de los riñones es traerse esas piezas de riñones de cordero o riñón de res o de vaca, sí. Entonces, vean ustedes aquí, este es la pared posterior de los riñones. Aquí está el polo superior que está en relación con el hígado. La cara anterior está en relación con la segunda porción del duodeno. Vean ustedes aquí. El peritoneo que está por delante y el cuadrado lumbar. Si nosotros hacemos un corte coronal de los riñones, ¿qué vamos a observar? Dos porciones, una porción periférica, que es la corteza renal, y una porción interna, que es la medular. La primera es la corteza, donde vamos a encontrar ahí, pero microscópicamente, porque al microscopio es donde se va a ver mucho mejor esta parte. Al microscopio vamos a encontrar las pirámides de Ferrain. Las pirámides de Ferrain van a estar aquí en la corteza. Son pirámides muy pequeñitas, microscópicas. Pero aquí hay en la parte medular vamos a encontrar las pirámides de Malpighi. Aquí está. Giovanni Malpighi, un italiano que ha descrito estas pirámides con base externa y vértice interno. Aquí estamos viendo las pirámides. Estas son las pirámides. Normalmente se encuentran entre unos 4 o 5 pirámides de Malpighi en cada riñón. Vamos a encontrar después los cálices menores. Aquí estamos viendo los cálices menores. Estos son los cálices menores. Luego los cálices mayores, y los cálices mayores van a formar la pelvis renal. Eso es sencillo. Ahora, entre pirámide y pirámide se encuentran unas columnas, ven estas columnas. Estas columnas son las columnas de Bertin, las columnas de Bertin que van a estar separando a las pirámides. Estas son las relaciones que hay, ¿no? Aquí está la aorta, la vena cava inferior, etcétera. Vamos a seguir hablando de eso. Bueno, pero aquí lo más importante es cómo trabaja interiormente el riñón. Interiormente vamos a encontrar nosotros a la unidad anátomo-funcional del riñón. La unidad anátomo-funcional del riñón corresponde al nefrón. No sé si tengo aquí una. No, bueno, vamos a ver. Bueno, el nefrón, vamos a ver aquí. Aquí vemos. El nefrón, el nefrón es la unidad anátomo-funcional del riñón. Aquí está. Entonces, está constituido, este es el nefrón, este es el nefrón. Entonces, ¿qué componentes va a tener? Ven ustedes aquí unas arterias, una arteria aferente y una arteria eferente, o sea, una que llega y otra que sale. Y va a formar un ovillo de capilares, que son capilares finos. Ese ovillo en latín significa glomérulo. Este es el glomérulo renal, el glomérulo, que está rodeado por una cápsula. Esta cápsula es la cápsula de Bowman, es la cápsula de Bowman. Y luego de la cápsula de Bowman viene un túbulo contorneado, se llama proximal. Este es el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal se continúa con el asa. Esta es una asa de Henle que se llama, asa de Henle. Y a la asa de Henle le continúa el túbulo contorneado distal. Este es el túbulo contorneado distal. Entonces, tenemos
hasta aquí. Glomérulo, como cuando se les pregunte, dibuje, van a dibujar también, dibuje o indique las partes de la unidad anátomo-funcional del riñón. Ustedes tienen que decir arteria aferente, arteria eferente, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, y va a terminar en un túbulo colector. Aquí está. El tubo colector, que es el que va a ir a desembocar en un punto de desagüe, se puede decir, que es que es la papila, es el inicio de las vías urinarias, la papila renal. Entonces va a terminar en la papila renal. Y de la papila renal sigue la, la, el cáliz menor, cáliz mayor, va a dirigirse a formar la parte más engrosada del hilo renal, que es la pelvis renal, los ureteres, y va a llegar a la vejiga, ¿no? Entonces, esta es la unidad anátomo-funcional donde cientos de estas unidades son las que dan la función del riñón. Aquí tenemos que hacer énfasis. Cuando llega el líquido, generalmente la sangre en realidad aquí, a circular, entonces aquí es donde se filtran eh, sustancias normales para formar la orina. Aquí es donde se va a formar la orina, en todo esto. Entonces, se va a formar la orina y se va a eliminar. Normalmente, vamos a ver la cantidad entre 1.500, entre 1.500, 1.600 mililitros al día se produce de orina. Ahora, pero algo importante tenemos que decir. ¿Cuánto de orina se produce aquí por hora? Normalmente se debe producir entre 40 a 50, otros dicen entre 30 a 40 mililitros por hora, ¿ya? Mejor diremos promedio 40, ¿ya? Pero en ese rango está 30, 40, 40 a 50. Entonces, por hora, cuando existe gran producción de orina, abundante cantidad de orina, y empezamos a orinar micción es orinar. En una micción eliminamos mucha orina, estamos hablando de poliuria. Poliuria es entonces, poliuria quiere decir la gran cantidad de orina en una micción. ¿Ya? Ya vamos a hablar después del mecanismo de micción, cuánto normalmente cada micción vamos a orinar. Entonces, cuando la producción de orina es mayor a 30, a 40, de 40 a 50, 60, 100 mililitros por hora, estamos hablando de poliuria. Cuando baja esa cantidad por hora a 30, 20, 10 mililitros por hora, estamos hablando de oliguria, oliguria. Entonces, uno es poliuria y el otro es oliguria, lo más bajo. Pero cuando ya no hay producción de orina, se llama anuria. No hay producción de orina, estamos en una anuria. Entonces, estos extremos superiores o inferiores ya nos anuncian que hay una falla renal. Ya nos anuncian que hay una falla renal. El riñón no duele, el riñón no duele. Nosotros tenemos que verificar si está funcionando bien el riñón o no, preguntando al paciente. ¿Está orinando mucho? ¿Está orinando poquito? Unas gotitas. Veremos la calidad de la orina. Ya vamos a ver cómo está formada la orina, ¿no? ¿Qué color tiene? Todo eso vamos a ver. Entonces aquí tenemos la orina, cómo está compuesta, que se ve orina.
De agua casi un 95%. Y de sales, pigmentos, ácidos úricos, urea, un 5%. Lo fundamental que se elimina es la urea en la orina. Las sales disueltas 1,5, pigmentos 0, ácido úrico 0. Entonces, si la urea se detiene en el organismo, vamos a tener porque esta urea se va a impregnar en el sistema nervioso central. Y entonces, al impregnarse en el sistema nervioso central, va a haber lesiones. Este paciente ya va a producir toxicidad y entonces trastornos neurológicos nos va a traer, porque la urea va a producir un coma que se conoce con el nombre de coma urémico. Entonces va a entrar un paciente en un estado de inconsciencia, un coma urémico, así va a ser. Por eso es que siempre debemos ver que el paciente no puede dejar de orinar, tiene que orinar, porque tiene que eliminar la urea, las sales, estos, estos se tienen que eliminar. Ahora, en la orina no solamente va a haber agua, sino electrolitos más, sodio, cloro, potasio, también se eliminan. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, aquí está, miren ustedes, este es el glomérulo, esta es la arteria aferente, la eferente, glomérulo, y esta es la cápsula de Bowman. Y aquí empieza el conducto con eh, la, el conducto contorneado proximal. Si en 10 minutos se termina, volvemos al mismo link por si acaso. Entonces, esto se va a eliminar por acá, etcétera. Ahora, resulta que en el túbulo contorneado proximal es donde se absorbe la gran cantidad de agua. Hay una hormona normalmente que ya hemos hablado en el sistema nervioso central, ¿se acuerdan? La hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, ¿no? Se elimina, viene desde la región desde el cerebro, en realidad más que todo del hipotálamo, desde el hipotálamo aparece acá. Entonces, desde el hipotálamo estimula la hormona antidiurética, por su nombre dice, ¿para qué? Para, el, para que no se elimine el agua. Va a ayudar a que exista una retención del agua. Entonces, vamos a tener eh, una retención de agua. Ustedes se acuerdan, la hormona antidiurética se encuentra estimulada a través del núcleo supraóptico en el hipotálamo. Entonces, esa va a ayudar a que se retenga agua. Normalmente se retiene agua y se elimina lo necesario. El riñón es extraordinariamente organizado que cuando hay poco líquido que ha ingresado al cuerpo, ahorra mucha más agua. Entonces, las micciones son gotas, pues, poquito orina. Entonces, cuando uno poco orina se llama oliguria. Orinamos poco es oliguria. ¿Y cuándo hay oliguria? Cuando no hay ingesta de líquidos, cuando no hemos tomado líquidos. Ah, todo lo contrario. La hormona antidiurética va a eliminar cuando ingerimos mucho líquido. Pero aquí hay un gran enemigo para el ser humano para eliminar a la hormona antidiurética. La hormona antidiurética desaparece el momento en que aparece en circulación los radicales Sol del alcohol, ¿no? El alcohol. Entonces, ni bien aparece el alcohol o los radicales Sol, la hormona antidiurética desaparece y entonces empieza a haber mucha micción. Por eso es que cuando estamos en una fase, se puede decir, en una de esas fases o con ingesta de alcohol. Un momentito, permisito, voy a ir al baño. Un momentito, voy a ir al baño. Cada rato estamos yendo al baño. ¿Qué ha pasado? La hormona antidiurética está actuando y el alcohol está dominando. Y entonces
se está eliminando agua y electrolitos en gran cantidad. A eso se llama poliuria. Y ya no tiene las mismas características el riñón amarillentas, porque el color amarillento de acá de la orina la da la urobilina, que es un catabolito de la bilisuina. La urobilina le va a dar el color, ¿no? Así es. Aquí está la urobilina entre los, los pigmentos, que es el que da el color. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno tiene una ingesta de alcohol. Hay gran cantidad de eliminación de agua y no solamente el sodio, potasio, cloro, se va eliminando. Ahora, vamos a traducir eso, ¿no? ¿Qué pasa después de una gran falla que se ha pegado a alguien? Al día siguiente está pues con la boca seca, como se dice vulgarmente, está con resaca, de chaki. ¿A qué se debe eso? Se ha eliminado gran cantidad de agua y de sodio, sodio, potasio, todo eso, y empieza a haber trastornos de la memoria. Los trastornos de memoria se debe a que hay pérdida parcial de la memoria por pérdida de electrolitos. Una persona deshidratada va a tener trastornos de la pérdida de la memoria. Así es. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde he dejado mi saco, mi auto? ¿Dónde está? Se ha perdido mi sombrero, etcétera, etcétera. O sea, después de todo eso, toda esa felicidad que ha pasado, viene la tremenda perseguidora de que ha cometido algún error, ya trastornos ya de conducta inclusive, ya. Entonces, esto es lo que sucede con la hormona antidiurética ante la presencia del alcohol. Por lo tanto, el alcohol no es bueno para los riñones. Entonces, se va eliminando líquido. Ahora bien, si nosotros, si nosotros tenemos, hemos dicho, abundante cantidad en una sola micción de orina, se llama poliuria. Ah, pero si orinamos cada momento, por ejemplo, en la diabetes se traduce en que hay polidipsia. ¿Qué quiere decir eso? Dipsia quiere decir bebedor, beber, quiere decir. Poli, beber mucho, polidipsia. ¿Ya? Por eso los bebedores alcohólicos son dipsómanos, son bebedores, son los alcohólicos. Entonces, hay polidipsia, queremos tomar mucho. Y también hay poliuria, porque estamos orinando mucho. Esos son los datos principales de la diabetes, por ejemplo, porque no hay control de la cantidad bueno, de todo el trastorno que hay sobre la glicemia, etcétera, todo eso que va a producir. Entonces, otro dato más, entonces, ya sabemos que es poliuria, oliguria, anuria, polaquiuria, el, el aumento de veces en el número de micciones, esa es la polaquiuria, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a haber. La orina en la polaquiuria, en la poliuria, ya no es del color, ya no se mantiene el color amarillento, sino ya se vuelve transparente y es ya la coloración ya ha cambiado. Entonces ya tenemos datos de lo que está sucediendo. Ahora, si la orina se vuelve turbia, como una chicha con color de chicha turbia y espumosa, ¿qué está pasando? Ya ese riñón, o sea, aquí, ese glomérulo puede estar ya enfermo. Ya deja pasar eh, no solamente moléculas de pequeño tamaño, sino de gran tamaño, ¿no? Y bacterias, porque las bacterias son las que también van a pasar. Y está produciéndose ya una glomerulonefritis, así se llama. La glomerulonefritis nos va a producir hemorragia, nos va a producir orinas turbias, fétidas, de malos olores, ¿no? Y eso es lo que va a producirse cuando hay alteración ya a nivel del glomérulo, principalmente a nivel del glomérulo
y hay sangrado ya. Esto es lo que va a suceder. Bien, seguiremos. Entonces aquí vemos un riñón sano y aquí una glomerulonefritis, como les decía. Hay una inflamación del glomérulo y hay sangrado ya aquí, ¿no? Entonces, la orina ya no es normal. Entonces, sangrado en orina quiere decir eh, presencia de glóbulos rojos, eritrocitos en la orina, ¿no? Entonces, hematuria, va a haber hematuria. La hematuria es la presencia de sangre en la orina, así va a ser, la presencia de sangre en la orina. Se va a cortar este contacto e inmediatamente ingresamos ya, por favor, volvemos inmediatamente.